Bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a empezar a ver un tema de distribución binomial. Solamente eso, y después vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, ¿se ve ahí la proyección? Sí, No sé sí, si se la ve. hago. ¿Eh? Sí, sí. ¿Podría ponerla en pantalla completa? Sí, Así se ve un sí. cachito más Bien. grande. Ahí está. Gracias. Bueno. Bueno, eh, vamos a recapitular un poquito todo lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada, yo siempre retomo desde los inicios, ¿no? El comentario que les hago es ese, siempre hay que tratar de ir al inicio para darle una lógica consecutiva a todos los conceptos. Tenemos un experimento, ¿sí? En el cual lo repetimos y el conjunto de todas las posibilidades o todos los casos posibles de ese experimento me define lo que es un espacio muestral. ¿Sí? A partir de ahí, de tener un espacio muestral con todos los casos posibles de un experimento, defino una función en la cual a cada caso posible de ese espacio muestral le asigno un número real y esa función que le asigna a cada caso del espacio muestral un número real es una variable aleatoria y posteriormente, ¿sí? A cada una de esas posibilidades que ya la variable aleatoria le asigna un número real, por ejemplo, x igual a 1 o a 2 o al número real que fuera, estoy diciendo naturales, pero puede ser cualquiera, a eso le asigno una probabilidad y la función que determina, digamos, la probabilidad de todos los casos, digamos, de la variable aleatoria se la llama función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Nosotros vimos la clase anterior, hasta ahí vimos las propiedades y vimos también lo que es una función de distribución de probabilidad acumulada. Yo les había dicho que esa función de distribución de probabilidad acumulada se comporta como si fuera una integral, porque viene sumando todos los valores que tiene previos, con lo cual es como ir acumulando la probabilidad propia y la probabilidad de los valores anteriores, y eso es como si se considerara una función integral. Si uno quiere obtener una probabilidad en una variable aleatoria, directamente reemplaza por la función, ¿sí? La distribución. Y si quiero tener una probabilidad acumulada, reemplazo en la función de distribución de probabilidad acumulada. Todo esto nosotros estamos hablando siempre, hasta el momento, de distribuciones discretas. ¿Está? Ahí hemos visto la definición de cuándo una distribución es discreta. Ya la clase que viene vamos a empezar a trabajar con funciones de distribución de probabilidad acumulada para el caso de variables aleatorias continuas, y vamos a definir una nueva función que se llama función de densidad de probabilidades. Pero dentro de toda esta situación de variables aleatorias discretas, hay algunas que son particulares y tienen su nombre propio. Hay muchas discretas, pero dentro de todas ellas que yo pueda llegar a definir, ¿sí? Como las que vimos en los ejemplos, hay variables aleatorias discretas en las cuales, por su importancia y por tener, digamos, aplicaciones, tienen un nombre específico y se las estudia de manera independiente, ¿sí? Esto que vamos a ver hoy, por ejemplo, vamos a ver la distribución binomial, que también es una variable aleatoria de tipo discreta. Puedo definir sobre ella la función de distribución acumulada. ¿Está?
Y bueno, sobre ella misma también puedo calcular los parámetros que vimos la clase pasada. Habíamos definido la esperanza y habíamos definido la varianza. ¿Está? Consecuencia de la varianza, sacándole la raíz cuadrada, yo puedo obtener la desviación estándar, o sigma. ¿Está? Pero bueno, el concepto es ese. Dentro de todas las distribuciones que existen discretas, yo tengo algunas que son particulares. Hoy vamos a ver la binomial, la clase que viene vamos a ver la de Poisson, después les voy a dejar algunas más y después, bueno, vamos a arrancar ya con distribuciones continuas, que también hay algunas que, así como dentro de las variables aleatorias discretas, hay algunas que son muy útiles y tienen su nombre y uno las estudia de manera separada. En el caso continuo pasa lo mismo. ¿Está? Tengo distribuciones continuas, en la cual tengo ciertos casos que existen algunas que son de mucha utilidad. Hay una que es la más conocida de todas, la más aplicable, la van a ver en todos lados, que es la distribución normal de Gauss. ¿Está? Bueno, yo les voy adelantando esto, no lo vamos a ver hoy, pero bueno, ya vayan teniéndolo presente. Bien, fíjense, ¿qué es una distribución binomial? Y acá yo describo lo siguiente, que hay muchos experimentos que son aleatorios, ¿sí? Pero bueno, dentro de todos ellos, si algún experimento reúne las siguientes condiciones, se dice que es una distribución de tipo binomial. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Primero que el experimento yo lo repito, ¿sí? Y voy a definir el número de pruebas como un valor fijo. ¿Está? Ese número de repeticiones va a ser un número fijo. El experimento consiste en n pruebas siendo n fijo. La segunda condición es que esas experiencias que yo voy a repetir son idénticas, ¿sí? Y solamente voy a tener dos posibles casos, ¿sí? Y esos dos casos van a ser llamados éxito y fracaso. Bueno, eso, un ensayo que tiene solamente dos casos que son éxito y fracaso se lo llama de Bernoulli. ¿Está? La clase pasada vimos una distribución de Bernoulli, ¿se acuerdan? Que había una probabilidad que la llamábamos alfa y la otra probabilidad la llamábamos 1 menos alfa. Bueno, esa era una distribución de Bernoulli. Sí, sí. Una binomial es de Bernoulli, pero no cualquiera de Bernoulli es una binomial. ¿Está? La recíproca no se cumple. Pero la distribución binomial es de Bernoulli, sí. Una de Bernoulli es binomial, no. Bueno, las pruebas son independientes, es decir, que el resultado de una prueba no influye sobre el de las otras. Y acá hay un tema de nomenclatura. La probabilidad de éxito la llamo P y se mantiene constante en todas las pruebas. Está, obviamente la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos P. Ok, con todo esto ya definimos la binomial. ¿Sí? Un experimento que cumple estas condiciones se denomina binomial. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el más clásico, ¿no? Yo repito el experimento de tirar una moneda n veces. Digo que tiro una moneda 6 veces, por ejemplo, ¿no? Fíjense lo importante de definir de antemano la cantidad de repeticiones. ¿Está? Eso es importante que lo tengan en claro. Yo no puedo decir, tiro una moneda y ese es mi experimento binomial porque tengo éxito y fracaso. Si yo no fijo la cantidad de casos, no está definido como una distribución binomial, no cumple las condiciones. Pero, por ejemplo, tiro una moneda 6 veces, eso sería, ¿sí?, una distribución de binomial, donde que salga cara, por ejemplo, asigno la probabilidad de éxito y que salga cruz, que sea la probabilidad del fracaso. En ese caso, el éxito y el fracaso valen lo mismo, ¿sí? 0,5 y 0,5, obviamente con una moneda equilibrada. Pero no necesariamente tienen que valer lo mismo. Puede ser que la probabilidad de éxito sea, qué sé yo, 0,1 y la de fracaso 0,9. ¿Está? Por ejemplo, acá el ejemplo siguiente dice, se arroja un dado equilibrado n veces y se llama éxito al suceso de obtener un as. ¿Sí?
Esta es binomial. ¿Y cuánto vale la probabilidad de éxito? 1/6. Bien, ¿y de fracaso? 5/6. 5/6. ¿Está? Eso es una binomial. No necesariamente tiene que ser, como yo puse este primer ejemplo para que no se confundan, lo aclaro. Bueno, el ejemplo 3 dice, se arroja n veces un dardo a un blanco circular de radio R, y en el centro tiene un círculo de radio R/4. ¿Está? Se denomina éxito al suceso. El dardo impacta en el círculo central. Bueno, acá no la tengo esa probabilidad, pero obviamente, si yo tengo que esa probabilidad vale P, y digo que es P, que el dardo impacte fuera de ese círculo sería 1 menos P. ¿Está? Pero bueno, fíjense, repito n veces el experimento, que caiga adentro sería P y que caiga afuera sería n menos P. Bien, ¿se va entendiendo más o menos? Es fácil, no hay maneras de... O sea, hasta Sí, ahora no hay sí. ninguna dificultad. Sí, Antes de sí. pasar a la siguiente página, yo les pregunto, a ver, quiero que se den cuenta de esto antes, porque si pongo el resultado, por ahí cuesta un poquito más que lo asimilen después. Vayamos al ejemplo 2. Yo tiro un dardo 3 veces, ¿sí? 3 veces. Y defino éxito a la probabilidad de que salga un as. ¿Cómo pueden darse las situaciones? Hagamos todas las posibilidades. Yo lo tiro el dado 3 veces. ¿Qué puede suceder en esas 3 veces que tiro el dado? Puede Que ser salgan, El galazo que no. que salgan las 3, que que salga en salga la 2 de primera 3. tirada y en las otras dos no. ¿Sí? Puede ser que salga... Ahora, esa posibilidad, que salga una sola vez, vamos a centrarnos en esa, que salga una sola vez el éxito. Tiene 3 variantes, digamos. Claro, tiene tres posibilidades. Puede ser que salga una vez, se puede dar que salga en la primera y la segunda y la tercera no, el as. Que salga en la segunda, con lo cual en la primera tirada y en la tercera no. O que salga en la tercera, ¿sí? Con lo cual en la primera y en la segunda no salió. Eso sería la probabilidad, ¿sí?, de que el suceso salga una vez. Ahora, yo estoy pidiendo que salga una vez el as. Estoy diciendo, bueno, quiero que x sea igual a 1. Vamos a definirlo como una variable aleatoria. Y la probabilidad de que x sea 1 no necesariamente tiene una sola manera de ocurrir. Bueno, la cantidad de maneras de ocurrir, si ustedes se fijan, si yo repito 3 veces y quiero que salga una, ¿sí?, es un número combinatorio, ¿sí?, de 3 en 1. Eso, un combinatorio de 3 en 1, bueno, da 3. Pero lo más importante es que cuando uno repite un experimento n veces y quiere que se produzca k veces, todas las formas que se puede dar eso, ¿sí?, es un combinatorio de n en k. ¿Está? Porque de cuántas maneras, de cuántas k maneras se puede dar el experimento repetido n veces, y es una combinación, ¿sí?, de n tomados de ak veces. Eso es muy importante porque no solo tengo que tener en cuenta la probabilidad, que va a ser un sexto, sino que también tengo que tener en cuenta que el 5/6, ¿sí?, aparece 2 veces en el producto. ¿Está? Es decir, si yo digo que quiero que sea un sexto, tengo una probabilidad de que salga una vez sería un sexto, pero de que salga las otras 2 veces, de que no salga las otras 2 veces, esa probabilidad sería 5/6. ¿Está? Con lo cual sería un sexto a la 1
por 5 sextos al cuadrado, y a su vez eso lo tengo un número combinatorio de 3 en 1 en todas, para contemplar todas las variantes que yo tengo. ¿Está? Bueno, acá está lo que les dije yo recién. Tengo el éxito, lo voy a tener representado k veces, ¿sí? El fracaso, la diferencia n menos k, voy a obtener la probabilidad, ¿sí?, del éxito a la k y la falla, que sería 1 menos p, n menos k veces. Y lo que le dije recién, tengo n sobre k secuencias posibles, ¿sí?, de que ocurra lo que dijimos en el experimento. Y acá aparece la fórmula. ¿Está? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, en el caso del dado hubiera sido 1/6 a la 1, ¿sí? 5 sextos a la 2 y combinatorio de 3 en 1. ¿Está? ¿Cómo hubiera sido, antes de seguir, porque acá esto es un desarrollo algebraico que viene ahora? ¿Cómo hubiera sido si yo tiro el dado, por ejemplo, 4 veces? No, vamos a hacer un número distinto. Voy a hacer, se los voy a dar a ustedes para que lo resuelvan, así antes de desarrollarlo lo aplican. Les digo que tiro un dado 5 veces. ¿Está? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un as 2 veces? ¿Sí? ¿Podrían calcularlo? Se los dejo ahora a ustedes para que lo resuelvan. Y en un ratito volvemos. ¿Sí? Les doy entre 5 y 10 minutos. Repito el ejercicio. Tiro un dado 5 veces, o sea, la repetición del experimento es n igual a 5, y quiero que salga un as solamente de esas 5 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2 veces un as? ¿Cómo harían ese cálculo? ¿Está? Bueno, hay que usar esta fórmula. Bueno, 10 minutos, ¿sí? Y regresamos. Dale, dale. Yo estoy acá, no me voy, ¿eh?
Bueno. A ver. Ok. Ok. Bueno, y no me digan el número porque mucho sentido no tiene. Vamos a ver cómo quedó el planteo. ¿Cómo les quedó el ejercicio planteado? Yo tiro un dado 5 veces. O sea, n vale 5. 5. Y quiero que el éxito se produzca 2 veces. O sea que k vale 2. Sería. Entonces sería un combinatorio de 5 en 2. ¿Está? Bueno, que salga un as, la probabilidad es un sexto. Un sexto, y yo quiero que salga 2 veces. Un sexto al cuadrado. Y acá 5 sextos elevado a la A la 3. a la 3. Entonces la probabilidad es esa. Sería un combinatorio de 5 en 2 de un sexto elevado al cuadrado por 5 sextos elevado al cubo. ¿Está? Bueno, eso lo resuelven. Resuelven ustedes y ya saben que la cuentita, digamos, es una tarea que yo se las dejo a ustedes. Bueno, en el parcial sí lo corregiremos todo, pero ese es el planteo. Bueno, Una consulta. obviamente... En el parcial tenemos que hacer, escribimos el planteo, pero tenemos que hacer todos los cálculos o el combinatorio lo podemos hacer con la calculadora. No, pongan los cálculos. Igual preguntale a Miguel, que es el que lo va a corregir. Pero sí, Bueno. hagan los cálculos, simplificá, poned los factoriales. Eso a los profesores les gusta, que vea que el alumno hace el trabajo arduo y no descansa en la tecnología. O imagínate en la época de, como es de Poisson, de Newton, todos los tipos no tenían calculadora y lo hacían todo a la antigua. Sí, Y bueno, sí, ustedes tienen que demostrar esa capacidad y ese aplomo, esa fuerza intelectual, como se hacía antes. Si claro, el tema no, es que yo no sé si tengo la cabeza de Poisson o de Bernoulli. no, pero bueno, sí tienen la cabeza de un alumno universitario que sí tiene, le sobra paño para hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, ténganlo presente. Sí, sí. Aparte, qué sé yo, la universidad, ¿no? Cuando uno estudiaba en la universidad hace 60 años atrás, tampoco existía la calculadora y también lo hacían así. Y no todos eran ni Newton ni Poisson, así que vamos, nivelemos para arriba. Esa es la premisa. Bien. Dale, dale. Bueno, ¿cómo sé yo que la suma de todas las probabilidades del espacio muestral da 1? Y tengo que sumar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo me daría cuenta que la suma de todas las probabilidades da 1? Bueno, ¿qué puede pasar? Yo puedo plantear todos los escenarios posibles, ¿sí? Entonces les digo, bueno, el primer escenario posible es que haciendo este experimento, repitiéndolo 5 veces, no salga ninguna vez, ¿sí? Con lo cual, la probabilidad acá de x igual a k sería x igual a 0. Sería un combinatorio de 5 en 0, ¿sí? Por un sexto a la 0 y 5 sextos elevado a la n menos k, sería la 5 menos 0, a la quinta. ¿Está? Esa sería la primera posibilidad. Me da un valor, una probabilidad. Después yo les pido, bueno, supongamos que quiero que sea 1, sería combinatorio de 5 en 1 por un sexto a la 1, 5 sextos a la cuarta. Después le digo, bueno, quisiera que salga 2 veces, que fue el que resolvimos recién, sería combinatorio de 5 en 2, ¿sí? Por un sexto a la 2, 5 sextos a la 3. Después, si quiero que salga 3 veces, combinatorio de 5 en 3, un sexto a la 3, 5 sexto a la 2. Si quiero que salga 4, un combinatorio de 5 en 4, un sexto a la cuarta, 5 sextos a la 1. Y la última que salga todas las veces, que salga 5. Sería combinatoria de 5 en 5,
por 1/6 a la quinta, 5/6 a la 0. Tengo 6 posibilidades. Si bien lo repito al experimento 5 veces, tengo 6 posibilidades porque le estoy agregando la posibilidad que no salga ninguna vez. O sea, que salga 0, o que salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Si yo anotara todas esas probabilidades y las sumo, lo pueden hacer. Sería un buen ejercicio. Yo se los podría pedir ahora. La sumatoria de todos esos casos posibles, ¿sí?, me da la unidad. ¿Está? Porque la sumatoria de todas las posibilidades del espacio muestral, la probabilidad suma de todas esas probabilidades sería la unidad. Acá está la demostración. Bueno, yo puse, bueno, verifiquemos que la sumatoria de todas las probabilidades da 1. ¿Ustedes vieron el binomio de Newton en álgebra? Esta fórmula que está acá dice, arranquemos del segundo renglón, dice A más B a la n es la sumatoria de k igual a 0 hasta n de un combinatorio de nk, de a elevado a la k y b elevado a la menos, por b elevado a la n menos k. Bueno, acá la fórmula de la probabilidad de distribución binomial, si ustedes se fijan, es la misma fórmula de Newton. O sea, el lado derecho de esta ecuación del binomio de Newton es esto que está acá. Es la fórmula de probabilidad para el cálculo en una distribución binomial. Con lo cual, si el lado derecho es la distribución binomial, la probabilidad en la distribución binomial, directamente reemplazo por el lado izquierdo. ¿Sí? Y me queda P más 1 menos P elevado a la n. Bueno, P más 1 menos P es 1 y 1 elevado a la n es 1. ¿Está? Bueno, ahí demuestro que la sumatoria de todos los casos da 1. Y acá armo una fórmula para la función de distribución de esta distribución, que me dice lo siguiente. Bueno, si x es menor que 0, la probabilidad vale 0. Si x está entre 0 y n, es la sumatoria de todos estos casos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y si x mayor que n, vale 1. Esta, como vimos, o sea, estamos utilizando la teoría de la clase pasada. Yo estoy armando la función de distribución, ¿está?, f de x. Bueno, acá hablo de la parte entera de x. ¿Sí? Bien, vayamos a los parámetros. Después le podría dar como actividad que investiguen o que traten de obtener esto. La esperanza, ¿sí?, la esperanza para una distribución binomial es n por p, y la varianza es n por p por 1 menos p. ¿Está? Eso poder investigarlo cómo se calcula, pero bueno, si uno aplica la definición que vimos en la clase pasada, en esta, es decir, ¿cómo se obtiene la esperanza? La esperanza se obtiene como la sumatoria, ¿sí?, de xy por la probabilidad de xy. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n, en todos los casos. Bueno, si yo aplico esa fórmula acá, voy a obtener esto, n por p. Se demuestra, ¿no? Y lo mismo, la varianza, ¿cómo se obtiene? Como la sumatoria, ¿sí?, de xy, de cada punto, ¿sí?, en cuestión, menos la esperanza elevado al cuadrado por la sumatoria de su respectiva probabilidad. O sea, x menos mu elevado al cuadrado, perdón, xy menos mu, todo eso elevado al cuadrado por la probabilidad de xy en sumatoria, desde i igual a 1 hasta n. Bueno, y si utilizan la fórmula de la varianza, van a llegar, con esta ecuación que está acá, van a llegar a esto. Yo no lo puse, directamente les estoy dando el resultado. Lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Es una demostración netamente algebraica y iba a decir, no aporta mucho. Bueno, a mí me interesa que sepan esto, ¿no? Pero sí es muy interesante desde el punto de vista algebraico
cómo se obtiene esto, porque si obviamente no hubo alguien que lo demostró y lo pensó, yo no lo podría utilizar ahora, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista algebraico es muy interesante. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bueno, acá el ejemplo es igual al que vimos nosotros. Supongamos que tiro un dado equilibrado 10 veces y llamo éxito, al suceso se obtiene un as, ¿sí? La variable aleatoria es x es igual a número de ases en los 10 tiros. Bueno, tiene una distribución binomial de parámetros. 10, que sería n, un sexto, que sería p. Esto es una anotación, ¿sí? Una manera de anotarlo. Si n es 10 y la probabilidad es un sexto, se escribe así. Variable aleatoria x, b, de binomial, 10, que es la repetición, y un sexto de la probabilidad. ¿Por qué no pongo 1 menos p? Porque obviamente se sobreentiende que es la diferencia, ¿no?, entre 1 y este valor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga 4 veces? Bueno, es igual al que hicimos hoy. Combinatorio de 10 en 4, de un sexto a la cuarta y 5 sextos a la sexta. Fíjense que la suma de estos dos siempre me da este que está acá. Y acá está hecho, ¿no? Acá está hecho todo el numerito. Y si yo quisiera entre 3 y 5, ¿qué significaría esto? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, sería la probabilidad de que al tirar un dado 10 veces, ¿sí?, salga a lo sumo 3 veces, pero no más de 5 veces un as. Esa sería la transcripción, ¿sí?, en modo gramatical de lo que me representa esto. La probabilidad, yo les digo a ustedes en un parcial, bueno, calcule se tira un dado 10 veces. Calcule la probabilidad de que salga por lo menos 3 veces, pero no más de 5. O sea, no más de 5 sería que no salga 6 y no salga 7. Eso significaría que tiene que salir 3, o tiene que salir 4, o tiene que salir 5. ¿Está? Bueno, tengo una sumatoria. O sea, repito esto para 3, para 4 y para 5. Por eso sumatoria de 3 a 5 sería combinatoria de 10 en 3 por un sexto a la 3, 5 sexto a la 7. Más combinatoria de 10 en 4 por un sexto a la cuarta, 5 sextos, ¿sí?, a la sexta. Más combinatoria de 10 en 5 por un sexto a la quinta, ¿sí?, 5 sextos a la quinta. Y ahí termina. Bien. Una consulta. Ahí dice f de 5 menos f de 2. ¿Sería la función evaluada en 2, digamos, la función probabilidad? Sería esto. Acá definido en base a esta formulita, ¿sí? Porque si vos calculás la distribución acumulada en 5, acordate que f mayúscula es f de distribución acumulada, como lo vimos en la clase pasada. Si vos calculás la distribución de probabilidad acumulada hasta 5, este viene acumulando el caso de que sea 0, la probabilidad de que sea 0, de que sea 1, de que sea 2, de que sea 3, de que sea 4 y de que sea 5. ¿Está? Y la función de distribución acumulada de 2 viene acumulando la posibilidad de que sea 0, que sea 1 y que sea 2. Si a todos los acumulados hasta 5 le restás todos los acumulados hasta 2, te da esto que tenés acá. ¿Sí? Ah, claro, sí, ahí lo Es entendí. simplemente eso. Bueno, acá les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan ahora ustedes también. Dice, en una fábrica se encuentra que en promedio, ¿sí?, 20% de los tornillos producidos con una máquina están defectuosos. Si se toma aleatoriamente 10 tornillos producidos con esta máquina en un día, encontrar la probabilidad de que exactamente 2 estén defectuosos, 2 o más estén defectuosos, ¿sí?, o más de 5 estén defectuosos. ¿Está? Tiene una onda similar a esto que está acá. ¿Sí? Bueno, los dejo trabajar un ratito, a ver cómo lo pueden encarar. No solamente, digamos, no solamente es esto que vimos para un caso puntual,
Si yo les digo 2 o más, ahí tienen que considerar o 2, o 3, o 4, o 5. ¿Está? Bien. Bueno, en un ratito seguimos. Háganlo ustedes. Quiero que tengamos un poco más de ida y vuelta, si no, hablo yo solo y bueno, sería una clase muy expositiva.
Bueno, vamos a continuar. Acá lo tengo resuelto. Vamos a ver cómo anduvieron. Bien, nosotros sabemos de que, digamos, la probabilidad de que los tornillos sean defectuosos es un 20%. Vamos a asumir, si bien hablar de tornillo defectuoso, asumir como probabilidad de éxito, bueno, tengan en cuenta que estamos hablando de una cuestión meramente matemática, ¿está? Definimos matemáticamente P como 0,2 o el 20%. ¿Sí? Me pide, con lo cual 1 menos P va a ser 0,8 y yo tengo un experimento, ¿sí?, que podría considerar N como 10. El primer ítem me dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 estén defectuosos? Eso es simplemente reemplazar en la formulita, ¿sí? Acá está. Sería el combinatorio de 10 en 2 por 0,2 al cuadrado por 0,8 al octavo. ¿Sí? Este es fácil. ¿Alguna duda? No sé, ustedes si tienen alguna duda me frenan, me van preguntando, ¿está? ¿Se Dale, entiende sí, sí. el caso A? Sí, sí. Ok, acá está resuelto. Bien. Combinatorio de que 2 o más tornillos estén defectuosos. Fíjense que yo primero puse el desarrollo y después lo armé como una sumatoria, ¿no? Sería un combinatorio de 10 en 2 por 0,2 al cuadrado y por 0,8 a la octava, más, o sea, si digo 2 o más, ¿qué significa? O que sean 2, o que sean 3, o que sean 4, así sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces, Una combinatoria... consulta. ¿Cómo? Si hacemos 1 menos la probabilidad de que sea 0 o 2, ¿es lo mismo o Es lo no? mismo, sí, es lo mismo. Más, siempre pongo este ejemplo porque yo lo hago así y después me ganaste la pregunta, porque es mucho más fácil, obviamente, sumar 0, ¿sí?, y 1 y después hacer el complemento, que hacer la suma de 2, de 3, de 4, de 5. Fíjate, acá tengo un montón de términos, en cambio con 0 y 1 yo tengo 2 términos y después aplico el complemento. ¿Está? Pero bueno, las dos maneras está bien, obviamente siempre pedimos que ustedes razonen esto. Si yo digo, bueno, imagínense que en lugar de tomar 10 tornillos producidos, yo tomo 100 tornillos producidos. Ustedes no van a hacer la sumatoria desde 2 hasta 100. ¿Sí? Se vuelven locos haciendo eso. Es mucho más fácil tomar 0 y 1 y tomar después el complemento. Bueno, o la sumatoria de i igual a 2 hasta 10, de 0,2 a la i y 0,8 a la 10 menos i. Acá, como lo hice rápido yo al PDF, me falta un número combinatorio. Acá va el número combinatorio, acá lo voy a escribir. A ver. Serían... ¿Dónde está el lápiz? ¿No? Acá. Acá me faltó esto. Un combinatorio de 10 arriba. Tengo que ponerme un poco más canchero con esto. No sé si yo soy así. En i. ¿Está? Y acá sí. Fíjense que si yo voy reemplazando, a partir de ahí igual a 2, ¿qué me quedaría el primer término? Combinatorio de 10 en 2 por 0,2 a la 2 y 0,8 a la 10 menos 2, que sería 8, el primer término que tengo acá. Sigo la sumatoria, continúo con 3. Combinatorio de 10 en 3 por 0,2 a la 3 por 0,8 a la 7, ¿sí? Que sería este que está acá. Después sigo con el 4, combinatorio de 10 en 4, 0,2 a la 4 por 0,8 a la 6. Y así hasta completarlo.
O también esto podría ser, como dijo el alumno, 1 menos, ¿qué cosa? Sumatoria de cuánto? Desde i igual a 0. 0 hasta 1. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Hasta 1, o sea, el 0 y el 1. También acá, combinatorio de 10 en i por 0,2 a la i por 0,8 a la 10 menos i. ¿Sí? Este sería la otra posibilidad, ¿sí? Tomo los casos en los cuales no sale ningún tornillo defectuoso o sale un tornillo defectuoso, ¿sí? Sumo esos dos y después hago el complemento, es decir, 1 menos la suma de esas dos probabilidades. Bien. Hernán, una duda, perdón. ¿Sí? El punto A, no entendí bien por qué fue 0,30, me quedé pensando con eso. No Quería te saber escucho. bien qué es lo que el Repetime que tema no te del escuché cálculo en bien. sí. En el punto A, lo que no entendí por qué dio 0,30, eso es lo que me quedé pensando en esa parte. Esto lo hice yo rápido, puede ser que haya un error. Lo importante, Claro, porque me quedé pensando, lo importante está acá en el planteo. Pero fíjate pero que sería solamente sería el producto entre 0,2 al cuadrado por 0,8 a la 8, ¿no? no, por este Ese producto combinatorio. nomás. Después lo Ah, multiplicás por este combinatorio. por ese combinatorio. Ok, Por eso, por por ese eso no te combinatorio. Ok. dio. Esto sería 10 factorial Claro, pues. dividido 8 factorial por 2 factorial. ¿Sí? Y ahí después lo O sea, tendría multiplicás. que aplicar la fórmula de combinatorio de esos dos factores. Está bien. Sí, Ok. sí, sí. Tenía que haber hecho esa parte. Ok. Bien. Perfecto. Bueno, ese es el caso B. Y C, más de 5 defectuosos. El C sería igual a este, ¿no? Fíjense que yo acá el C lo hice directamente. Bueno, acá lo puse. Lo que había escrito con lápiz, me olvido, yo este documento lo tengo el año pasado. O es 1 menos que sea 0 o que sea 1. Es mucho más rápido así, acá está resuelto. Y después en el caso C decía más de 5, o sea, no 5, no entra. Si es más de 5, ¿qué sería? 6 o 7 u 8. Sería, bueno, sumatoria de igual a 6. Acá también vamos a poner lo mismo. De igual a 6, ¿hasta cuánto? Hasta 10. ¿Sí? De combinatorio de 10 en i por 0,2 a la i por 0,8 a la 10 menos i. Bueno, acá hay que desarrollar todo esto. ¿Está? Pero bueno, ahí está resuelto. Supongamos que yo ahora les pido la esperanza. ¿A qué es igual la esperanza? A 2, que es N por P, La fórmula es n por P. por p. En este caso, n vale 10 y p vale 0,2. ¿Sí? 10 por 0,2 vale 2. ¿Y la varianza a qué es igual? A N por P por 1 menos P. Bien. N por P ya sabemos que es 2. Por 1 menos P. ¿Cuánto vale 1 menos P? 0,8. 0,8. Esto vale 1,6. 1,6. Y si yo les pido la desviación estándar, sería la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 1,6. ¿Está? Bueno, háganlo eso.
¿Qué me indicaba la esperanza? Era una, si yo grafico todas las probabilidades, bueno, me queda feo esto después. A ver. Vamos a hacer así, a ver si puedo. ¿Cuáles son mis casos? Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esto es simbólico, no estoy con... Vamos a ver si puedo poner otro color. Acá voy a tener para el caso 0 una probabilidad, para este otra, para este otra. No sé los valores, habría que calcularlo. Estoy tirando cualquier altura, pero cada altura representa una probabilidad. Tengan en cuenta lo rudimentario que es este mecanismo para mí, por eso amo dar clases en un pizarrón y no acá. ¿Está? Y asumamos que todas estas líneas azules representan la probabilidad de las 11 posibilidades, porque si n vale 10, tengo 0, 1, 2, 3, hasta 10. ¿Qué representa la esperanza? Bueno, representa el centro de masas de toda esta distribución. Si cada una de esas masas tuviera un peso hacia abajo, ¿sí? El punto de equilibrio estaría acá, en 2. Es decir, acá yo tengo concentrada, me salió torcido, a ver si lo puedo mover. Una goma. Tengo una idea. Acá donde está este rombo, de vuelta. Si yo, donde está la flecha, que es el 2, acá este es el 0, el 1, el 2, sostengo todo esto desde abajo, con un punto de apoyo, esto estaría en equilibrio. Evidentemente las líneas de probabilidades no están bien, porque para que esté en equilibrio, fíjense que, como yo lo hice, se ve que están muy hacia la derecha, y si yo lo sostuviera así como está, se me caería hacia la derecha. Entonces, seguramente, estas tendrían que estar más chiquitas, ¿no? ¿Para qué? Para que la probabilidad, y estas más altas. Vamos a hacer algo como para decir que el centro de masas está ahí en 2. Estaría más concentrado acá, y acá tengo, bueno, valores más chiquitos. No sé, habría que calcularlo, todas las probabilidades, pero ven que acá, si yo lo sostengo desde acá, ahí más o menos se mantiene en equilibrio la distribución. En este punto que sería el 2. ¿Sí? Vamos a cambiar el color. Ahí, en x igual a 2, tengo la esperanza. Qué cosa difícil dibujar así. Pero bueno, ahí está la esperanza. Es el punto de equilibrio de esa distribución. Si yo
A ver, no es correcto, en realidad no existe esto que les estoy diciendo desde el punto de vista físico, ¿está? Pero si yo pudiera recurrir a la imaginación y decir, bueno, si fuera, en el caso que fuera, cada punto tuviera una carga asociada y esa carga fuera la probabilidad, ¿sí? El centro de masas o el centro de gravedad de toda esa distribución de cargas estaría justo en donde está la esperanza, si yo hago una analogía. Obviamente no es lo mismo, pero si yo hago la analogía de asociar a cada punto X como una distancia y a cada probabilidad como una carga, ¿sí? El centro de gravedad de esa distribución de cargas coincidiría en ese ejemplo físico con la posición donde está la esperanza, ¿sí? Eso sería el concepto que a mí me gustaría que tengan presente. ¿Está? ¿Se entiende? Y bueno, y después la varianza, la desviación estándar me dicen cómo están los puntos, si los desvíos son grandes o son chicos, ¿no? Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende más o menos conceptualmente? Sí, por mi parte sí. se Sí, entiende. sí. Ok. Bueno. Vamos a seguir ahora un poquito con teoría. O sea, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Bueno, hoy vimos distribución binomial. Vamos a empezar a jugar un poquito más con la distribución binomial. Y vamos a pasar a ver la distribución de Poisson. Esta es otra distribución de tipo discreto. Hoy cuando arrancamos la clase yo les dije, bueno, empezamos a ver dentro de todas las variables aleatorias de tipo discretos, hay algunas que son particulares, tienen su nombre propio, ¿sí? Son muy útiles y eso hace que se las trate y se las estudie de manera separada. De todas las que se les puedan ocurrir a ustedes de variables aleatorias discretas, hasta ahora vimos la binomial y ahora vamos a ver la segunda que vamos a ver, es la distribución de Poisson. Bueno, una distribución de Poisson es esta, que está acá. Ustedes van a ver esta fórmula y van a decir, ¿qué es eso? Profe, Sí. estamos viendo la clase práctica, el PDF. Creo no han compartido el PowerPoint. Ah, bueno, espera que puse compartir. Gracias por avisarme. No, de nada. Vamos de vuelta. Ahí estamos. Bueno, retomando lo que les decía recién, la distribución de Poisson es otra más, ¿sí? De toda la familia que hay varias, ¿sí? Hoy vamos a ver binomial, y bueno, ahora les estoy agregando esta que es la de Poisson, que también es una distribución de tipo discreto, por más que aparezca el número E, que es un número irracional, y uno me puede decir, pero ¿cómo? Si yo tengo una distribución de probabilidad con E, el número E, que, bueno, en realidad lo que importa es el número K. Eso es el K sí toma valores discretos. Lo que pasa que, bueno, el resultado se calcula con el parámetro lambda, que ahora vamos a ver lo que es el parámetro lambda, y aparece acá el número E, ¿sí? Más que conocido por ustedes, estudiantes de ingeniería ya saben lo que es el número E, me imagino que también sabe cómo se obtiene. ¿Cómo se obtiene el número E? Se los pregunto porque en la demostración lo vamos a ver. Yo me acordaba de la parte de límites, se hacía tender una formulita y daba le, pero no me la acuerdo bien. Sería 1 sobre x elevada a la x, la convertías en e, si el límite tendría infinito, de hecho. Sí, es 1 más Sí, 1 sobre x, sí. todo eso elevado, vamos a escribirlo. A la x que está ahí abajo, en la f de Vamos, x. vamos a escribirla la fórmula. Sería 1 más. Tengo que encontrar una manera mejor. 1 sobre x
elevado a la x, pero esto, así como está, no me va a dar el número de esto, es el límite de ¿qué? De x De tendiendo a más infinito, ¿no? O lo puedo hacer tender a 0 y invertir el exponente. Claro, esto es un límite indeterminado. Ustedes recuerdan que los límites de tipo 1 a la infinito son indeterminados. Pero bueno, esto da el número e. ¿Está? Bien. Ya lo saben eso. Ahora, lo mismo, si yo les pongo la misma fórmula, pero en lugar de poner x, pongo n, y n toma números naturales y positivos, y n tiende a infinito, eso también tiende al número e. ¿Está? No necesariamente tiene que ser x un número real, sino que también puede ser límite de una sucesión, teniendo en cuenta que n toma números naturales. En ese caso también, que es lo que nos va a pasar acá. Ese es el caso nuestro. Pero bueno, la distribución de probabilidad de Poisson es esta, ¿sí? Fíjense que la suma de todas las probabilidades, acá está demostrado, ¿no? Si yo hago la suma desde k igual a 0 hasta infinito de todo esto, me queda e a la menos lambda por esta sumatoria que da e a la lambda, ¿sí? Porque esto de acá es el número de e. Y eso me da 1. ¿Por qué esta sumatoria? ¿De dónde sale que esto es el número e? Que esto es e a la lambda. Bueno, yo les comento que si uno desarrolla la función e a la x, ¿sí? Utilizando la serie de Maclaurin, que es la misma que la de Taylor, pero evaluada en 0, obtiene esta expresión que está acá, y eso es lo que le da e a la x. No voy a entrar en esa, pero bueno, háganlo y van a ver que esto es e a la lambda. Con lo cual e a la menos lambda y por e a la lambda es e a la 0, y e a la 0 vale 1. ¿Sí? Con lo cual la sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí? De todos los casos de la variable aleatoria de esa distribución me va a dar la unidad. Acá está aclarado, ¿no? Esta sumatoria es el desarrollo en serie, sí, serie de Maclaurin, de e a la x. Ustedes vieron en el análisis matemático la fórmula de Taylor y la fórmula de Maclaurin, ¿no? Sí, quiero creer que sí. Sí, sí. Ok, bien. Bueno, si yo e a la x lo desarrollo en Maclaurin, me da esto que está acá. Pruébenlo. Si un día están aburridos y quieren sacarse la duda, lo hacen. Si no, pueden confiar en mí. Bien. Yo creo que voy a confiar en vos. Bueno, está bien. Igual en algún final de análisis les puede aparecer eso. Así que bueno, yo no se los voy a pedir, pero bueno, la realidad es esta, y obviamente es mi deber comentárselos. Bien. Ahora, ustedes dirán, ¿qué fórmula más rebuscada de esta distribución? ¿Y cómo puede ser que a Poisson se le haya ocurrido inventar esto, no? Pero bueno, no es así, no es tan así. En realidad esto tiene una génesis previa, que es la que viene ahora. La distribución de Poisson es una binomial. O sea, lo que vimos hoy, en determinadas condiciones, se transforma en la distribución de Poisson. Es decir, la fórmula de la distribución binomial, en el caso que el número de repeticiones, ¿sí? n, tienda a infinito, y a su vez, en el caso que la probabilidad tienda a 0, y a su vez que el producto entre este número muy pequeño y este número muy grande me dé un valor fijo llamado lambda, se puede demostrar que esta fórmula se aproxima a esta, es decir, que esto tiende a esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que saber ustedes de la distribución de Poisson? Si llegan al final y yo les pregunto, ¿qué es la distribución de Poisson? Lo primero que tienen que saber es que es una binomial, es una distribución binomial en el cual se cumplen estas condiciones. ¿Sí? La probabilidad es muy pequeña, el número de casos es muy grande, y a su vez el producto entre esos dos valores me da un parámetro definido. Ojo que acá cuando yo digo infinito,
obviamente, estoy hablando de números muy grandes, pero esta aproximación incluso es muy buena para valores del orden de los 60, 70 repeticiones, 100, ya, y una probabilidad del orden de las centésimas, haciendo más o menos esa valoración, uno puede obtener resultados bastante aproximados, ¿sí?, con la distribución de Poisson que con la binomial. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo que Una consulta. Sí, ¿El lambda sería la esperanza entonces de la binomial? exactamente. Sí, señor, porque la binomial es n por p, entonces la esperanza va a ser lambda. Muy buena, bueno, se los iba a decir, pero bueno, es bueno que lo hayas notado, ¿sí? Lo que les estaba diciendo es lo siguiente. Es muy útil esta fórmula porque yo no tengo que andar haciendo un cálculo con números combinatorios y bueno, a ver, esto es relativo, ¿no? Pero bueno, en estas condiciones directamente puedo usar directamente esta fórmula. Acá está la demostración, ¿sí? Fíjense lo que hace el apunte. Desarrolla todo esto. ¿Esto qué es? N factorial sobre K factorial sobre N menos K factorial. Simplemente es la definición de número combinatorio. P es lambda sobre N. Eso lo saco a partir de la relación que tengo acá, ¿sí? De la definición de lambda. Y 1 menos P sería 1 menos lambda sobre N, también sale de acá. ¿Se ve la flechita cuando le voy haciendo un círculo? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bien, repito. Lambda sobre N es P, ¿y de dónde lo saco? De acá, de la definición de lambda. Y 1 menos lambda sobre N sería 1 menos P. Bueno, acá desarrollo todo el factorial, fíjense que voy poniendo N por N menos 1 y así sucesivamente. Y acá también desarrollo esto que está acá. ¿Sí? Pongo n a la k y lambda a la k. Voy desmenuzando todo esto algebraicamente. Fíjense a lo que llego, que si n toma valores muy grandes, todo este desarrollo que hice tiende a 1. Esto también tiende a e a la menos lambda. ¿Sí? Esto es una definición que también se ve en análisis matemático, eso lo tienen que ver. Y esto que está acá, cuando n tiende a infinito, tiende a 1. Con lo cual, este desarrollo, ¿sí?, que es la probabilidad de una binomial en estos casos particulares, tiende a esta formulita que está acá. A ver si les puedo conseguir un ejercicio. No tengo a mano un ejercicio. Hernán, quería preguntar, ¿cómo había dicho lo del tema de si era muy grande y todo eso? Que lo quería anotar porque capaz me parece importante esa parte. Como lo Sí, dijo ahí en palabras, como lo dijiste, ahí más allá de Sí, la que probabilidad muy grande. una Sí. binomial es repetir la repetición de un experimento, ¿sí?, que tiene dos probabilidades, éxito y fracaso, ¿sí? Sí. Cuando la repetición, el número de repeticiones es muy grande, Ujú. y a su vez la probabilidad es muy chica, y aparte de eso, el producto entre el número de repeticiones y la probabilidad te da un valor fijo lambda, se puede aproximar la binomial, ¿sí?, con esta fórmula. Y esa fórmula, esa probabilidad binomial con esas condiciones dadas, es lo que se conoce como distribución de Poisson. ¿Sí? Es la variable aleatoria de Poisson. Perfecto. Por ejemplo, Sí, yo te digo, en el caso de hoy, de la fábrica, la máquina que producía tornillos, ¿no? Yo te digo, bueno, la probabilidad de que un tornillo esté fallado es de 10 a la menos 3. ¿Sí? Y el experimento, del experimento de extracción saco 3.000 tornillos. ¿Sí? Ahí estoy en esas condiciones. Porque el número de n, ¿cuánto sería en ese caso? Sería 3.000. ¿Sí? Y la probabilidad sería 10 a la menos 3.
¿Y cuánto da 3000 por 10 a la menos 3? ¿3? Da 3. Entonces ahí tengo la condición, lambda sería 3. ¿Está? Tengo n que vale 3000, p que vale 10 a la menos 3 y lambda vale 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan, por ejemplo, 3 tornillos fallados? ¿Cómo te quedaría la probabilidad? Sería e a la menos 3 por 3 elevado al cubo, ¿sí? Dividido 3 factorial. Justo, bueno, me quedaron iguales, pero supongamos que te digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 7 tornillos fallados? ¿Qué sería? E a la menos 3, ¿sí? Por 3 elevado a la 7 dividido 7 factorial. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? ¿Yo lo podría haber hecho con esta fórmula? Sí, tranquilamente. ¿Acá qué hubiera puesto? Hubiera puesto combinatorio de ¿cuánto? De 3000 en 7, ¿sí? Por 10 a la menos 3 elevado a la 7, por 1 menos 10 a la menos 3, que me daría 0,999, ¿sí? Elevado a la n menos k, que sería 993. Perdón, 3000 menos 7 sería 2993. O bien lo desarrollo con esta o lo aproximo con esta. ¿Se entiende conceptualmente? Sí, sí, se entendía, era más Sí. para saber lo del tema de si hay mucha repetición en todo eso, que lo volviera a repetir nomás. Me parecía, eso era con lo que más me quedaría del Sí, concepto. sí, Sí, sí. después lo No, aplico lo más de eso. importante es eso. Pero ojo, que no solo la n tiene que ser un número grande, sino que también p tiene que ser un número chico, de modo tal que el producto entre un número grande y un número chico se compense y me dé un valor lambda. ¿Está? Ujú. Claro, debería tantear, digamos, o sea, bajando uno para la izquierda y el otro para la derecha, digamos, Claro, o notando sea, un ahí hay movimiento un y ver si equilibrio sube o ahí. no De sube. todas maneras, Claro. ustedes no van a armar un ejercicio, ustedes lo van a resolver. Yo les voy a decir, por ejemplo, se tiene tal distribución de Poisson cuyo parámetro lambda, qué sé yo, es 15, que a su vez, bueno, ya a su vez no solo el parámetro lambda ahí sería 15, sino lo importante ahí también de saber es que 15 es la esperanza, o sea que la distribución está centrada en 15. Fíjense qué ayuda importante también es eso. ¿Está? Bueno, la clase que viene vamos a hacer algunos ejercicios y después vamos a empezar con el caso continuo. Por hoy, chicos, dejamos acá. Si alguien tiene alguna Profe, duda. sí, yo una consulta. De los ejercicios que están en el campus, hay uno que corresponde a la clase 28, creo que fue la semana pasada, y tiene entrega para, creo que la semana, fin de esta semana. Sí. No sé si la fecha está bien o Mirá, te voy a no sé qué responder. tan Te voy a corrida dar una están. respuesta abierta, porque todo lo que está en el campus lo sube Miguel. Y todo lo que es la corrección y las fechas de entrega lo pone Miguel y Miguel está corrigiendo. Estamos separando las tareas de ese modo y yo me estoy encargando de la teoría y de los ejemplos. Está bien. O sea Sí, que, le preguntaba porque había que entregar una para el lunes que tenía de distribución binomial y distribución de Poisson, y era un tema que todavía no habíamos visto, y decía que era entrega hasta el 3 de mayo, creo que era. Entonces pues se le preguntaba si estaba bien la fecha o